Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos y amigas. Estamos en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, un nuevo programa de Visitando las Iglesias. Hoy día con un nuevo invitado. La Iglesia Alianza permanentemente recibe apoyo en seminarios de diferente índole. Y hoy tenemos la presencia de un muy buen amigo, pastor, misionero desde los Estados Unidos, Richard Eckard. Y te damos la bienvenida, Ricardo. Un gusto de tenerte aquí. Gracias por este tiempo juntos. Es un privilegio para hablar contigo y los demás. Gracias, Ricardo. Ricardo, un creyente que nos conocemos hace algunos años. Sí. Tenemos esa oportunidad y estás aquí en Villarrica porque eres misionero, pero antes de ser misionero llegaste a conocer a Cristo. ¿Cómo Ricardo llega al cristianismo? Yo era un pecador como cualquier otra persona. Y una vez en mi vida di cuenta que yo tenía Cristo en mi vida. Entonces, cuando yo tenía 6 años, recibí Cristo como mi Salvador y Señor. Y yo crecí en una familia cristiana. Entonces, por medio de mis padres y la iglesia, di cuenta que yo tenía que tener Cristo en mi vida. Ricardo, y bueno, hace algunos años ya de eso. ¿Y cómo llegas a ser un pastor? Primera vez para pensar sobre la obra de misionero, yo tenía solamente 10 años. Y después, algunos años, cuando yo tenía 16 años, yo estaba pensando en la obra de ministerio tiempo completo como pastor. Fui a la universidad cristiana y después un seminario para prepararme como pastor y después como misionero. Muy bien. Hace un tiempo tuvimos otro amigo nuestro aquí, muy conocido, estuvo varias semanas Sí. Para compartir con la iglesia, Miguel Palomino, y él también nos contaba una idea más o menos similar a alguna experiencia. A los 15 años él conoce a Cristo, a los 21 ya es pastor. Mi propia experiencia, conozco a Cristo a los 8 años y luego entonces a los 20 años yo recibo el llamado de Dios y asumo esto. ¿Es así que tú llegaste, conociste tu familia, eres soltero? ¿Cómo es tu vida? Sí, yo entiendo bien. Después el tiempo en el seminario, yo recibí mi maestría de teología para ser un pastor. Y yo era soltero durante todo el tiempo y yo tenía como 25 años. Uh-huh. Comencé en la iglesia para ayudar a un pastor. Y durante este año de práctica, y yo tenía la responsabilidad para enseñar estudios bíblicos en un negocio que tenía como 2,000 personas. Y después del trabajo cada semana había un grupo que querían estudiar la Biblia. Entonces yo era el líder de este grupo. Un día, una mujer entró al grupo y se cambió mi vida completamente. Su nombre es Elena Luisa y hemos casado casi 37 años ahora. Y tenemos 3 niños adultos ahora, Jacob, Margarita, Gretchen y Caleb. Entonces, también tenemos 4 nietos, viene otra este fin de año. En camino. Sí. Es decir que el Evangelio no solo te dejó resultados espirituales, conociste también ahí a tu futura esposa. Sí. Qué bueno. ¿Y compartieron juntos el ministerio? ¿Ella asumió que tú eras un pastor, un misionero? Sí, y en el momento que nosotros casamos, ella sabía que la vida nuestra sería como pastor en iglesias.
cuando nos casamos, ella me preguntaba, Ricardo, ¿quieres ser un misionero fuera del país? Oh, no, mi amor, nunca en mi vida. No quiero ser un misionero fuera del país. Pero soy misionero ahora. Y había, poco a poco, durante la vida de nuestro matrimonio, había cambios. Y poco a poco, como un matrimonio juntos, para orar, para servir, Dios está haciendo cambios en nosotros para servir. ¿Y estuvieron viviendo fuera del país en algún minuto? Vivíamos en Costa Rica para aprender este idioma y estábamos allá por 14 meses. Los niños tenían entre 5 a 9 años cuando llegamos allá. Después, 14 meses, fuimos a Argentina, la ciudad de Salta, que está en el noreste parte de Argentina. Vivíamos allá por 3 años. Y no hablo bien en español y me parece que es la culpa de los argentinos que no puedo hablar bien, pero no, es una bendición para trabajar en este idioma. Sí, tu español es bueno. Gracias, muy amable. Es buen español. Creo que todos compartimos la idea que podemos entender muy bien. Es un buen desafío para hablar este idioma. ¿Qué crees tú fue la voluntad de Dios? ¿Cómo entiendes hoy que la voluntad de Dios fue que tú estuvieras Costa Rica, sí, Argentina? Sí. ¿Cómo es que Ricardo llega hoy a ser un misionero todavía, sí, hablando en español? Sí, una cosa, durante el tiempo que estábamos en la iglesia como pastor, mi pasión era preparar los otros para servir al Señor. Un versículo de la Biblia que es importante para mí es de 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces para preparar los demás. Entonces, era parte de mi vida por décadas. Y esa es la razón que fuimos a Argentina para ayudar a las iglesias allá a preparar líderes. Hoy día es el mismo. Estoy parte de un ministerio, se llama en español Ver a Jesús, See Jesus. Y nuestro deseo es para preparar líderes y para estudiar la Biblia y para ser más como Jesús en su vida. ¿Influyó entonces en esta línea de Dios? ¿Influyó que tú estuvieras aprendiendo español, vivieras en Sudamérica? ¿Pensaste estar en un ministerio como este en esta época de tu vida? No, durante el tiempo que estábamos en Argentina, pensábamos, vamos a vivir en Argentina para siempre, hasta el fin de nuestra vida. Pero tenemos que volver a los Estados Unidos y yo volví otra vez a una iglesia para trabajar. Sí, para trabajar y como pastor de misiones y discipulado. Y durante el año 2002-2003, un miembro de la iglesia me decía, Ricardo, tenés que hablar con mi yerno, y porque él tiene materiales sobre la persona de Jesús que es útil para usar en grupos pequeños, en estudios pequeños. Entonces comencé una relación con Paul Miller y Ver a Jesús y para preparar líderes en nuestra iglesia para usar este material en grupos pequeños. Bueno, vamos a hacer un alto y luego quisiera que nos cuentes un poco más de cómo este ministerio ha producido recursos que nos ayudarían mucho en América Latina. Vamos a tomar un tiempo breve y regresamos con esta agradable conversación con Ricardo Eckhart. Gracias.
Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos conversando con nuestro invitado Ricardo Eckhart, misionero. Ahora ya sabemos, tu ministerio en esta época es con Ver a Jesús. Sí. Un ministerio internacional ya que Sí. tiene un propósito. Ya nos señalaste algo del propósito. ¿Puedes repetirnos el propósito que este ministerio tiene? Sí, el propósito es para hacer discípulos y que quieren seguir a Jesús en una manera poco más profundo y para ser líderes en su iglesia. Y Ver a Jesús tiene métodos para ser discípulos, cómo ellos aportan a América Latina, qué recursos tienen. Tenemos algunos, el director de nuestro ministerio se llama Paul Miller. Él tiene el don para escribir estudios bíblicos. Y tenemos un estudio de la persona de Jesús y otro estudio sobre oración y algo de Evangelio por Lucas y de Ruth también. Ok. Y en español, ¿qué tenemos ya? Veo que tenemos aquí estos en español y un libro sobre una vida de oración y es bueno para leer. En inglés se vendió como 350,000 copias en inglés. Ahora está en español y pensamos que es el mejor libro sobre este tema de oración. Uh-huh. Y su lema dice: conectándose con Dios en un mundo lleno de distractores. Tenemos aquí la carátula, está producido por Now Press Y posible, Tyndale. ahora va a estar en Tyndale. En español, Tyndale. Y ya está en Chile, entiendo, Sí, ¿no? sí. Es posible para conseguirlo por medio de Amazon y las librerías cristianas. De Cruzada de Literatura Sí. Cristiana es muy posible. Ricardo, ¿cuál es el enfoque del libro? Y este libro es para la gente que no ora bien, como yo. Y mucha gente piensa, yo sé cómo orar. No tengo necesidades para mejorarme en oraciones. Y este libro es para la gente que dice, tengo problemas. ¿Y quién es, en realidad, quién es Dios? Él es como un padre mío. Si es el padre mío, ¿en qué sentido que yo puedo hablar con él diariamente? Es una ayuda en este sentido. Gracias, Ricardo. Y este otro tiene un título muy particular. Sí, este es El amor caminó entre nosotros. Es sobre la persona de Jesús. Y mucha gente sabe que Jesús es Dios, es el Señor, Salvador, pero personalmente no tenemos una relación con Él muy estrecha. Entonces este libro es una ayuda para conocer a Jesús como una persona real y para tener una vida más estrecha con Él. Y El amor caminó entre nosotros tiene una pequeña mención de Timothy Keller, otro autor bastante conocido hoy, con una iglesia en el corazón de Manhattan, ¿no? En Nueva York. Sí. Si Jesús o la gracia salvadora de Jesús es solo una abstracción para ti, Paul Miller ayudará a que el amor de Jesús sea una realidad en tu corazón. También está por Tyndale, también está en Chile en este tiempo. Y estos tienen guía para estudiarlo. A algunos les gusta estudiar un poco más, no solo leer. ¿Hay algo? Sí, hay un seminario para la vida de oración, pero tenemos también el estudio de la persona de Jesús. Voy a demostrar eso. Está en 2 tomas. Y entre los dos hay 48 lecciones sobre la persona de Jesús. Y hay preguntas. ¿Qué es amor? Y su vida es una vida de amor. Recibimos Él como Salvador
y para vivir como Él. Dice la Biblia, Él dice, si una persona quiere servirme, Él tiene que seguirme. Y entonces su vida estaba lleno de amor. ¿En qué sentido? De compasión, de honestidad, de dependencia a su padre. Él tenía fe en su padre y durante la última semana de su vida, él pasó mucho sufrimiento, pero con fe y dependencia de su padre. Y en todo de esto, él estaba amando a los demás. Y por último, para dar su vida en la cruz. Entonces, es un estudio para ayudarnos a vivir como Él. Yo entiendo, no es un estudio que tal vez marque una vida cronológica de Jesús, ¿no? Algunos buscan eso en Jesús. Este está enfocado, como dice el título, en la persona, sí, como nosotros. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, él está caminando de Capernaum hasta Naín, un pueblo que tenía como 400 personas. Y en este momento salió un funeral. El único hijo de esta viuda de Naín murió. Y ella está aislada ahora, sin esposo, sin hijos, sin un hijo único. Y Jesús la vio, dice la Biblia. Es una frase pequeña, pero siempre Él está, ¿cómo se llama? Él puso sus ojos en los demás. Y no importa si Él es cansado después 8, 10 horas caminando, pero la vio, sintió compasión y hizo algo para ayudarla, para dar su hijo otra vez a ella. Esto es parte de una lección. Es la primera lección. Okay. Y entonces no es cronológico. Sí. Ricardo, entiendo que una iglesia puede recibir instrucción, puede hacer estos estudios en grupos, en personas recién convertidas o después de su bautismo, que es una gran necesidad de la iglesia. ¿Cómo una iglesia puede recibir una instrucción? Sí, mi papel en este ministerio es para preparar líderes, cómo usar el guía para los líderes. Y siempre tenemos seminarios, puede ser 3 noches durante la semana, o puede ser viernes y todo el día sábado, o puede ser en seminarios o universidades una semana completa para preparar líderes. Una iglesia puede contactarse con el ministerio. Puede ser una iglesia o varias iglesias reunidas, pero el objetivo es que aprendan a usar el estudio. Sí. ¿Pueden comunicarse con nosotros en la Iglesia Alianza para hacerte llegar o escríbeme. Mi nombre en inglés es richard@cjesus.net. Muy bien, eso es Richard Eckert o Richard @cjesus es SEEJesus.net. Sí. Y es posible tener aún estos recursos. Ricardo, si nos aceptas una nueva invitación, nos gustaría profundizar más en la persona de Jesús. Quiero hablar contigo más. Sí, okay. Gracias. Muy bien, entonces quedamos invitados para un siguiente programa. Tenemos ya una excelente lectura, tal vez para el tiempo de vacaciones en el invierno, para más adelante, un regalo para personas como nuestros padres o nuestros hijos. El amor caminó entre nosotros, y el tema que hemos hablado bastante, nuestra iglesia ha llevado oración por buenas semanas, una vida de oración. Bueno, en un mundo tan agitado y lleno de distracciones, puede ser una buena lectura, de hecho lo es. Y te agradecemos, Ricardo. Vamos a un nuevo programa en algún minuto más o algún tiempo más, no lo pierda, para compartir algo de la persona de Jesús. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Un gusto de recibirte, Ricardo. Gracias, y que sea una buena estada en Chile. Gracias. Bendiciones, hermanos y hermanas.